que el sol sale para todo, porque la exclusión. Acéptame, ámame, compréndeme, inclúyeme, no me ignores. Primeramente, mandarles un cordial saludo. Mi nombre es Abigail La Paz Aguilar, de segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria, y yo voy a presentar la línea del tiempo titulada La historia de la educación especial. Esta línea del tiempo está dividida en 7 secciones, que son la prehistoria, el siglo XIV y XV, el siglo XVI y XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. También vemos que en el siglo XX está dividida entre los años 70, 80 y 90. Seguidamente está el lado internacional y el lado nacional. También podemos observar que en el siglo XXI está dividida de la misma forma, el lado internacional y el lado nacional. Ahora vamos a observar detalladamente todos los puntos relevantes que hay en la historia de la educación especial. Vamos a desarrollar la historia de la educación especial. La prehistoria. En la Esparta antigua, las personas con discapacidad fueron eliminadas de inmediato, se les negaba todo tipo de derecho. En el siglo XIV y XV, debido a la religión, se les consideraba como locos o monstruos o endemoniados a las personas con discapacidad. También podemos observar en el siglo XVI y XVII, en el tratamiento de médico asistencial, surgen las instituciones asistenciales para atender a todo tipo de deficiencias. También podemos observar un poco del desarrollo sobre la educación especial en la Revolución Francesa. Las personas con discapacidad son consideradas como ciudadanos y con derechos especialmente a la educación. En el siglo XVIII, las instituciones. Las personas con discapacidad son educadas en instituciones ubicadas fuera de las ciudades. Posteriormente proceden estudios para clasificarlas de acuerdo a su discapacidad, ya que en este siglo a todos se los ponía en el mismo lugar, se podría decir, en el mismo grupo, pero no podían ver o clasificarlas como acá de acuerdo a sus discapacidades. Pero ya posteriormente se va desarrollando esta clasificación. En el siglo XIX se ve la universalización de los derechos humanos. Las personas deficientes tienen los mismos derechos que el resto de las demás personas. Aquí ya también podemos ver un poco de la inclusión social. Ahora vamos a desarrollar ampliamente sobre el siglo XX, ya que está dividida internacionalmente y nacionalmente. En el siglo XX, pasando al lado internacional, como lo estábamos viendo, en los años 70, las personas deficientes se benefician de las leyes que les permiten el acceso a la educación. También se ve el modelo de la ampliación. Trata de ubicar a todo tipo de niños en el mismo centro. También surge el derecho de la integración laboral para las personas con discapacidad. Esto quiere decir que las personas ya pueden sustentarse con algún empleo que ya se les puede dar a las personas que tienen alguna discapacidad. También podemos ver el informe de Warnock. Este es un paso definitivo a lo que hoy se conoce como alumnos con necesidades educativas especiales. Pasado al año 80, se intenta mejorar la calidad de los centros educativos especiales en España, en la ley LISME. Esta habla sobre la intervención médica, psicológica y educativa para las personas que sufren alguna discapacidad. También podemos ver los equipos multiprofesionales. Se encargan de hacer diagnósticos y valorarlos de las deficiencias. Pasando a LOPSEG. Los objetivos se ven formulados de una manera diferente. También surgen las estructuras colaborativas. Los profesores de un centro tienen que elaborar en equipo un proyecto. Hay cambios organizativos, didácticos y de desarrollo pedagógico para la educación de las personas con discapacidad. Ya pasando al lado nacional, podemos ver diferentes años. Acá, empecemos con 1945. Acá se ve la creación del Patronato Nacional de Ciegos y Sordomudos. En 1955 podemos ver el Código Nacional de la Educación Boliviana, que contempla la creación del Departamento de la Educación Especial. Aquí ya podemos ver cómo se está desarrollando poco a poco la educación para las personas con alguna discapacidad. También podemos ver acá, en el año 1957, el Decreto Supremo 08083, que se crea el Instituto Boliviano de Ceguera, IBC. En 1967
se crea el Decreto Supremo 1080-03, que se declara el Día del Impedido. Acá se ve cómo las personas con discapacidad ya tienen un día para conmemorar. Pasamos a 1995, la ley de 1678 de las personas con discapacidad. También podemos observar en 1997 el Decreto Supremo 2487 y en 1999 el Código Niña, Niño y Adolescente, que contempla también a los niños y niñas adolescentes que sufren alguna discapacidad. Ahora vamos a pasar al siglo XXI, que de igual manera está dividida por el lado internacional y el lado nacional. En el siglo XXI podemos observar la educación especial, impulsada por los movimientos sociales. Se ha incorporado poco a poco el sistema educativo ordinario. Se puede observar que ya las personas que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad ya pueden entrar a colegios fiscales, a colegios que sean ordinarios, para poder ahí observar también la inclusión social. En las escuelas inclusivas, que nacen como defensa de los derechos de la integración. El test de inteligencia. En esta época se abusa del uso del test de inteligencia y así los alumnos que no la superan van a centros específicos. Acá da un retroceso, pero ya podemos observar que hay cambios positivos en la historia de la educación especial. También se ve la concepción más amplia de la educación especial. Acá podemos observar ya más el desarrollo sobre la educación especial, que da grandes pasos para llegar a lo que es hoy. ¿Cómo vemos la inclusión social? ¿Cómo podemos tratar a las personas con discapacidad? Ya que ellos son iguales que nosotros. Tener la inclusión social y enseñarles también a los niños sobre esta inclusión social como futuras maestras. Pasando a Bolivia, al lado nacional, en 2003 se crea un reglamento y organización y funcionamiento de centros educativos alternativos. En 2004, en el Decreto Supremo 27477 se ve la inserción laboral de las personas con discapacidad de un 4%. En el 2005 podemos ver el Decreto Supremo 28521, que se ve el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. En 2006 se ve el Plan Nacional de Desarrollo. En 2008 se ve el Decreto Supremo 29499, que es la recategorización, excepción de años de provincia y dispone el equipamiento de las condiciones en examen de ascenso de las categorías en maestros no videntes. Esto quiere decir que ya hay maestros que pueden enseñar a otras personas. Aquí se ve la inclusión social y vemos cómo la educación especial va mejorando, va desarrollándose hasta ver cómo está ahora. En 2008, el Decreto Supremo 2968, que se modifica o mejora la inserción laboral de las personas con discapacidad. El 2008, en la Ley 3925, se crea el Fondo Nacional y Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad. Pasando al 2009, vemos el Decreto Supremo 0328, que es el reconocimiento de la lengua de señas boliviana. Y aquí podemos observar algo muy, muy importante en Bolivia, que es la lengua de señas boliviana, ya que esto ya lo consideran como una lengua. Y como futuras maestras dar prioridad a lo que es la lengua de señas boliviana. En 2009 podemos ver la creación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que acá ya se ve la inserción de las personas con discapacidad. También podemos ver en el 2010 la Ley Avelino Ciani y Elizardo Pérez, que aprueba el nuevo modelo educativo sociocomunitario, que en acá también se puede ver la inserción de las personas con discapacidad, que se ve la educación especial, que acá ya se va desarrollando lo que es la educación inclusiva. Acabando en el 2006, creando el Decreto Supremo 28671, que se da el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades, que sus siglas son PNIEO,
EO. En el gobierno de Evo Morales hay. Bueno, con esto estaríamos acabando lo que es la línea del tiempo de la educación especial. Con lo mencionado ya estaríamos acabando lo que es la presentación de la línea del tiempo de la historia de la educación especial. Gracias por su atención.